Cuentan que en los Andes los volcanes no eran solo piedra y fuego, eran seres vivos. El Antisana, fuerte y silencioso, se enamoró de Mama Tungurahua, ardiente y luminosa. Sus llamados hacían temblar la tierra y sus respuestas encendían el cielo. Pero su amor fue prohibido y como castigo, el Antisana fue condenado al hielo eterno. Pero hoy, ¿qué ocurre cuando estas historias dejan de contarse? Cuando los volcanes dejan de ser seres vivos y se convierten solo en paisaje. Uno de los símbolos que hemos tratado de trabajar es precisamente la espiritualidad asociada con la mitad del mundo, porque aunque nosotros vivimos en la línea ecuatorial y sabemos que el Ecuador se llama Ecuador, el conocimiento de la importancia espiritual que la línea ecuatorial tiene para los ecuatorianos, eso es algo que hemos descubierto que se ha perdido, porque incluso la chacana, que es un símbolo del calendario y del movimiento del sol alrededor del año, es algo que no se encuentra ni siquiera en Souvenir. En la cosmovisión andina, vivir no es resistir en soledad, es sostenerse en conjunto. La comunidad no es solo organización social, es una forma de existir. La tierra no se usa, se cuida, porque de ella depende todo. Y en ese vínculo se construyen valores, reciprocidad, respeto y una resiliencia que no es individual, sino colectiva. Existe mucha presión, al menos colectiva o socialmente hablando. Creo que la importancia de acabar una carrera, de tener un título, de seguir escalando hacia el éxito, tener un buen trabajo, siempre es una presión constante que el mundo quiere que lo cumplas. En la vida contemporánea, la resiliencia se transforma en exigencia. No solo se trata de avanzar, sino de no detenerse. El individuo se convierte en responsable absoluto de su camino, de su éxito y también de su fracaso. El entorno es solamente una circunstancia, pero el universo eres tú, y el que está viviendo tu vida eres tú mismo. El entorno no te condiciona, te puede limitar si es que le dejas. La presión por sobresalir se vuelve constante, y en ese proceso la comunidad deja de ser sostén, para convertirse en un fondo distante. Colectividad y pertenencia, bueno, es algo que se ha fragmentado y que se ha afectado muchísimo desde que empezó la posmodernidad. Si vemos como sociedades previas a la industrialización, había un fuerte sentido de cohesión y de comunidad. Todas las actividades se hacían en conjunto. Lo que sucede en sociedades luego de la industrialización es que empieza la especialización del conocimiento y de las funciones. Empieza a haber menor cohesión social, menor sentido de la comunidad. La posmodernidad no transformó únicamente nuestra forma de vivir, transformó también la manera en que nos relacionamos, resistimos y construimos sentido. Si bien existe lo local, ¿no es cierto?, lo nacional, podríamos decirlo, lo comunitario, es mucho más predominante lo global. Entonces todo se ve afectado por lo global. Hay tendencias globales, modas globales. Entonces, en ese sentido, la cultura se ha vuelto menos local y más global. Ahora lo que tenemos son nichos, precisamente porque hay identidades fragmentadas. Muchísimos intereses muy particulares, muy específicos, y las identidades se van construyendo así, por intereses, por causas muchas veces. En una época marcada por la inmediatez, la fragmentación y lo individual, la comunidad deja de ser un refugio compartido para convertirse en un eco distante. La resiliencia ya no teje desde lo colectivo, sino que se exige como una carga personal. Y mientras avanzamos entre algoritmos, deseos instantáneos y proyectos cambiantes, corremos el riesgo de olvidar aquello que alguna vez nos sostuvo. En la cosmovisión andina, la resiliencia no es resistencia individual, es colectiva. Se construye en comunidad, en el cuidado mutuo y en el respeto por el entorno. No se trata de dominar la naturaleza, sino de convivir con ella. Protegerla es también protegerse. En la lógica globalizada, la resiliencia se redefine. Ya no se construye en comunidad, sino en la capacidad de adaptarse, tolerar la presión, mantener el control, sobresalir, incluso cuando esto implique normalizar el desgaste o reprimir lo que no encaja en el ritmo.
desconocemos y ya ni siquiera nos preguntamos por el origen de las cosas, de las tradiciones, de los relatos, de las costumbres. Y muchas de las cosas que hacemos es por mero hábitus, es decir, por mera costumbre, ¿no? Vestimos una moda porque pues es la tendencia y porque los medios de comunicación me dicen lo que debo hacer. Si compro alguna determinada cosa u objeto simbólico que me remite a un tipo de cultura, lo hago por presión social, por influencia social o simplemente por costumbre o por moda. Y esas historias y relatos son cada vez más lejanos para las generaciones actuales, ¿no? Es decir, entender que esa era la forma de explicar cómo vivíamos y por qué vivíamos rodeados entre las montañas, el preguntarnos, bueno, y por qué la furia del Tungurahua o del Chimborazo, por qué el Cotopaxi está activo, pues hace décadas atrás, incluso hace siglos atrás, nuestros antepasados hablaban de la furia arraigada al mito. Es decir, bueno, si la mama Tungurahua está ya en furor es porque está celosa. Siempre se hablaba de la madre Tungurahua para referirnos al simbolismo o a la metáfora con la mujer y su fertilidad, pero también es una mujer que protege, pero que también se enoja porque tiene celos, porque sufre. Temo que por vivir hiperconectados ya hemos olvidado y hemos superado justamente estas costumbres y estas ideologías. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Pues que ya no tenemos lugares comunes, es decir, que ya no interactuamos entre nosotros, ya va quedando atrás la leyenda, el mito, o ya no importa. Y a consecuencia de eso, cada quien vive su individualidad, su mundo de refugio en las pantallas. Los símbolos no son solo imágenes, son memoria, son relatos que explican quiénes somos y la forma en que aprendimos a habitar el mundo. Pero cuando la velocidad de lo inmediato desplaza la profundidad de la memoria, los símbolos corren el riesgo de vaciarse. La hiperconexión nos acerca a miles de pantallas, pero también puede alejarnos de aquello que alguna vez nos dio sentido compartido. Sin embargo, recordar sigue siendo posible. Volver a mirar estos relatos, preguntarnos por su origen y reconocer en ellos nuestro legado es también una forma de resistir al olvido, porque mientras exista memoria colectiva, la identidad puede reconstruirse y tal vez, al volver a escuchar estas historias, descubramos que nunca dejaron de hablar. En la sociedad posmoderna, las tendencias marcan el ritmo de lo que somos y de lo que mostramos. Las personas ya no solo viven su identidad, la construyen frente a otros. En este proceso lo cultural se transforma, se adapta, se simplifica, se convierte en contenido. Lo andino no desaparece por completo, pero pierde profundidad. Se separa de su historia, de su territorio, de su comunidad, y poco a poco deja de ser comprendido. Así, la respuesta a las tendencias no solo redefine lo que mostramos, también influye en lo que olvidamos, porque cuando la identidad se construye desde lo inmediato, la memoria pierde lugar, y sin memoria, la identidad se debilita. Tal vez estas historias no desaparecieron, tal vez solo dejaron de ser escuchadas, porque cuando una memoria se pierde, no solo se olvida un relato, se transforma en la forma de habitar el mundo. Y quizá, si volvamos a escuchar, los volcanes también vuelvan a hablar.